Buenos días, máster. Mi grupo está conformado con Peter Jiménez y quien le habla María Ángel Gómez. Nuestro tema de exposición es aprendizaje por descubrimiento. El contenido está relacionado en la definición, principios y condiciones, ventajas, herramientas y técnicas, tipos de aprendizaje por descubrimiento, principios de aprendizaje por descubrimiento, características del modelo de aprendizaje del descubrimiento y fomentar el aprendizaje por descubrimiento. Y por último tenemos el papel del docente. Aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento consiste en un método de enseñanza que tiene en un centro al alumno, con lo que parte de un modelo de educación más constructiva. En él son los estudiantes quienes, a través de la investigación de problemas, van logrando el aprendizaje final que se espera en su trabajo. Esta pedagogía se encuentra entre las herramientas integrales y motivadores de los profesores. Deben emplear para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje que parte a los propios alumnos, adaptándose a sus propias necesidades. En una metodología que pretende que el alumno relacione conceptos, busque conocimientos, información, de este modo sus aprendizajes avanzarán. Con todo ello, el niño crecerá con herramientas necesarias para ir construyendo sus propios conocimientos. El maestro se convierte, por lo tanto, en un guía durante todo el desarrollo del estudiante, orientándolo en el proceso de búsqueda de resolución de los problemas y temas planteados por el docente. Buenos días, Miss. Su alumno le habla, Peter Jiménez. Voy a seguir con la investigación, ¿no? Principios o condiciones. Dice, el primero es centrarse en un objetivo. Que el conocimiento sea adquirido por el niño. Se debe acotar la búsqueda a un tema en concreto para centrarse a un objetivo. ¿Sí? Luego viene investigación y experimentación. El aprendizaje es el resultado de la investigación y la experimentación y no de la transmisión de las diferentes materias de forma oral por parte de los profesores, ¿no? De los docentes. La técnica del descubrimiento, tercer punto, es la fórmula más precisa y eficaz para asimilar de los contenidos que se quieren trabajar. O sea, dice que es la fórmula más precisa y eficaz para asimilación de los contenidos que se debe trabajar, ¿no? Me toca como cuarto punto, interés y motivación. El objetivo principal de dicho método es que la materia partan de entorno más cercano del niño, de su interés y motivación, ¿sí? Como quinto punto, ¿no? Son los temas trabajados. Los temas trabajados se convierten en lecciones más duraderas e interesantes para los alumnos. Propios conocimientos va organizando esas experiencias y va asimilando para ser utilizadas en posterior aprendizaje. Toda esa información se irá acumulando y construyendo para el desarrollo de los estudiantes. Como siguiente punto tenemos las ventajas del aprendizaje por descubrimiento. Son numerosos los beneficios que esta metodología aporta al aprendizaje del alumno y a su crecimiento. En contrapunto con el aprendizaje tradicional, este nace de la propia experiencia y búsqueda de conocimientos por parte del niño, olvidándose de lo memorítico. Tenemos como potencia el desarrollo de las capacidades. Es la creatividad y las competencias del alumno, sobre todo la enseñanza de cómo aprender a aprender. Promueve la reflexión. El pensamiento propio y la búsqueda de la solución son de los problemas del alumno. Refuerza la propia autoestima y seguridad del niño, proporcionando unos aspectos que favorecen a la maduración y crecimiento del niño. Los intereses y motivaciones está basado en el alumnado, que por el aprendizaje serán más fáciles de asimilar y retienen mejores contenidos trabajados. Todas estas ventajas del aprendizaje por descubrimiento fomentan una enseñanza centrada en el alumno y sus características, dejando
de lado la transmisión de conocimientos que no tienen sentido para los niños. Por ello, logrará una educación más desarrollada, con mucha potencia que presentan los estudiantes a través de las diferentes actividades que los docentes, como guías, plantean en el aula. Bueno, como siguiente tema pues tenemos las herramientas y técnicas. Dicen que hay diversas herramientas o técnicas que los profesores pueden emplear a la hora de llevar el aprendizaje por descubrimiento a las aulas, ¿sí? Como tenemos talleres, proyectos y rutinas de debate. Bueno, vamos a hablar sobre la rutina de debates. Es como cuando estamos en el aula y luego el docente nos dice que tenemos que hacer grupos, qué sé yo, de 5, de 3, de 4 personas, donde nosotros nos ponemos a debatir qué temas queremos, o sea, sobre el tema que nos ponen, ¿no? Entre el debate, pues investigamos, conversamos y luego pasamos a hacer el taller. ¿Sí? ¿Cuál es el taller donde nosotros experimentamos o qué sé yo, juntamos todo lo que en el debate se habló, lo que investigó el uno, investigó el otro, lo que logró la otra persona, recopilar datos y cosas así, ¿no? Entonces ahí comenzamos en el taller a realizar el experimento o lo que estamos investigando. Y luego hacemos pues el proyecto, que es lo que le presentamos al docente, ¿sí? Bueno, como tercer tema, pues me ha tocado tipo de aprendizaje por descubrimientos. Dice, es el modelo de aprendizaje por descubrimiento se puede aplicar a partir de tres métodos, en dependencia de los objetivos que se persigan y de la capacidad de potenciar el desarrollo de la estructura cognitiva. Tenemos como primer punto en este tema, ¿no? Descubrimiento inductivo. Dice que es el que implica la acumulación y ordenación de los datos para llegar a una nueva conclusión o generalidad. Como ejemplo, en este descubrimiento inductivo tenemos, por ejemplo, nosotros somos profesores o docentes, ¿no? Y trabajamos con niños que ya reconocen los colores, Entonces nosotros le entregamos a ellos las témperas de colores y ellos pasan a mezclar pinturas y descubren, ¿no? Investigan y descubren que pueden formar nuevos colores con los colores primarios. Ese es el ejemplo de descubrimiento inductivo. Descubrimiento deductivo. Es la combinación y análisis de ideas generales con el objetivo de obtener definiciones específicas. Como ejemplo, en descubrimiento deductivo tenemos lo siguiente. Como ejemplo podemos ponernos nosotros, los seres humanos, que somos personas que nacemos, crecemos, durante todo este tiempo que estamos en vida, pues nos alimentamos y hacemos varias actividades, ¿no? Y luego pues morimos. Entonces llegamos ¿cómo es? Llegamos a deducir que somos seres vivos, ¿sí? Seres vivos. Entonces ese es el descubrimiento deductivo. Deducimos que somos seres vivos. Descubrimiento transdúcido. Consiste en relacionar los elementos o conceptos y destacar los aspectos de los que son iguales. Como ejemplo de descubrimiento transdúcido tenemos el siguiente. Asimismo, pues nosotros somos docentes y trabajamos con niños, qué sé yo, de 10 años ya, que ya tienen más, o sea, decimos nosotros vulgarmente son más pilas. Entonces nosotros cogemos, qué sé yo, plastilinas. Ustedes saben que la plastilina viene en el mismo tamaño todos los colores, ¿no? Y hacemos una bolita, qué sé yo, del color amarillo y otra bolita del color blanco sin haberle quitado nada. Y le decimos al niño, ¿cuál pesa más? El niño elegirá una. Entonces nosotros debemos de sacar un pedazo y le hemos de poner nuevamente, ¿cuál cree que pesa más?
el niño va a decir por lógica la otra, ¿sí? Entonces cuando ya le hemos sacado a ambas partes, le preguntamos al niño, pero ya no de hecho bolita, sino que cogemos y aplastamos una. Y le preguntamos que cuál cree que pesa más. Entonces el niño se va a ir por la que tiene más cantidad, supuestamente, que es la que está aplastada. Va a decir que esa es la que pesa más, ¿sí? Entonces eso tenemos como descubrimiento translúcido. Como siguiente tema tenemos los principios de aprendizaje por descubrimiento. Los modelos por descubrimiento defienden que la persona parte básica del aprendizaje y que el aprendizaje es mejor si se descubre y se siente. Así como veamos algunos principios, ¿no? Que es el conocimiento real. El conocimiento real es duradero y más importante que el adquirido por uno mismo. El significado es productivo por descubrimientos creativos y no de verbalización de conceptos. Se basan más en experiencia, en experimentar que el niño crea con sus manitos o visualmente. El método de descubrimiento es la forma natural y más eficaz de transmitir el contenido de cualquier materia. El objetivo principal de la educación debe ser la capacidad para resolver problemas concretos y de una aplicación más práctica en la vida real. El descubrimiento que organiza de manera eficaz lo aprendido para emplearlo posteriormente en el mayor conocimiento del desarrollo para el alumnado. El descubrimiento sirve para generar confianza en uno mismo y motivación, que sea todo en manera motivalista. El descubrimiento que asegura la concentración de la información mucho mejor a largo plazo es el descubrimiento de investigación real. Como siguiente punto tenemos las características del modelo de aprendizaje por descubrimiento. Las características más importantes que podemos encontrar en un modelo serían la destacada, que es la capacidad natural de las personas que aprendan de una manera de aprendizaje mediante la aplicación de herramientas cognitivas, conductuales y psicológicas para hacer interpretaciones en la realidad, diseñar planes y establecer metas. También tenemos como el valorar el proceso para llegar al aprendizaje, más que un resultado en sí. Pues este puede ser resultado de otras personas, como por ejemplo implica un desarrollo de la estructura cognitiva de quien lo lleva a cabo. También promueve la solución de problemas. Cuando uno tiene una herramienta para resolver un problema, se genera un conflicto que impulsará al investigador a búsqueda de herramientas para resolverlos. Un proceso de búsqueda, reflexión, construcción y nuevos significados. El aprendizaje por descubrimiento va asociado a la producción de errores. Identificarlos promueve la creación de nuevas hipótesis. El aprendiz asocia a lo que viene de experimentar, lo compara, lo observa y saca sus propias conclusiones. Bueno, como otro tema tengo también lo que es fomentar el aprendizaje por descubrimiento. Fomentar el aprendizaje por descubrimiento. Como profesor debemos de encontrar la fórmula para hacer que nuestros alumnos saquen lo mejor de sí mismos. Para fomentar el aprendizaje por descubrimiento debemos tener en cuenta, el cambio de búsqueda debe ser restringido para ir en direcciones exactas al objetivo que fue inicialmente planteado. Como segundo punto, los objetivos y los medios deben ser específicos y motivadores con el propósito de incentivar el proceso de aprendizaje del alumno. Como tercer punto tenemos, se deben considerar los conocimientos previos para convertirlos en una base eficiente mediante una aplicación adecuada. Los alumnos deben ser, como quinto punto, ¿no? Como cuarto punto tenemos, los alumnos deben ser familiarizados
en procedimientos de observación, búsqueda, control y medición de las variables. Como quinto punto y último punto, tenemos que el aprendiz ha de ser consciente de la importancia de las tareas y de la lógica implicada para alcanzar los objetivos que le conducirán al aprendizaje. Gracias. Como último punto tenemos el papel del docente. Al contrario que una enseñanza más tradicional y memorística, en el que el docente es un transmisor o fuente de conocimiento que los alumnos reciben y del que adquieren la información. En un aprendizaje por descubrimiento, el papel del docente totalmente cambia. En un aprendizaje por descubrimiento, el profesor o maestro docente actúa como un modo de guía que proporciona los instrumentos para que el sujeto desarrolle por sí mismo el saber. En vez de actuar como fuente de conocimiento, los sujetos receptores pasivos deben ser de una manera de instrumentos para que el sujeto desarrolle por sí mismo el saber. En este sentido se genera una manera tal y del aprendiz construye en la base que las ayudas del profesional va proporcionando de manera ajustada, pero sin ello debe ser desconstruido el conocimiento por sí mismo, que el alumno debe investigar y sacar sus propias conclusiones, pero de una manera no tradicional, de una manera más investigativa, de que tenga el descubrimiento pasivo y de una manera más con instrumentos, herramientas o talleres. Muchas gracias. Estas han sido nuestras exposiciones. Espero nos hayamos hecho entender. Buen día.